Estás marcado por una señal que no todos entienden, y esa es precisamente la razón por la que algunos te miran con una mezcla de incomodidad y deseo. Lo que ellos llaman envidia, en el fondo, a veces es la reacción torpe de quien percibe una luz que no puede apagar. Tú no necesitas demostrar nada para que el cielo te reconozca, porque hay marcas que no se ven con los ojos, pero se sienten en la resistencia que te rodea. Y cuando algo en ti provoca ruido, no siempre es porque hayas hecho algo malo. Muchas veces es porque has sido apartado para un propósito que todavía se está revelando. Tu camino no fue fabricado por la opinión ajena, y por eso tantas miradas se quedan sin respuesta cuando intentan medir lo que no pueden poseer. Hay días en que esa presión pesa como una sala cerrada, como una respiración contenida, como un nombre pronunciado con doble intención. Sin embargo, también hay una quietud más profunda que atraviesa todo eso, una certeza suave que te dice que no estás abandonado. Si hoy sientes que te observan demasiado, recuerda que la señal más fuerte no siempre produce aplausos. A veces produce sombra alrededor, y aún así, la sombra no desmiente la luz, solo la delata. Cuando el cielo marca a alguien, no lo vuelve intocable para los demás, pero sí imposible de borrar para Dios. Por eso tu historia no se explica solo por lo que te dieron, sino por lo que no pudieron quitarte. Hay una diferencia entre ser atacado y ser confirmado, y esa diferencia está empezando a abrirse delante de ti. No confundas la mirada pesada de otros con el final de tu destino. Lo que te rodea como tensión puede ser, en realidad, el borde visible de una elección invisible. Hoy quiero hablarte como a alguien que ha sentido esa presión en el pecho, en el pasillo, en el trabajo, en la familia, en los silencios donde nadie defiende tu nombre. Y quiero que permanezcas aquí, porque lo que duele también puede convertirse en señal. A veces la envidia se presenta sin declararse, entra en una conversación común, se esconde de... Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video. De una sonrisa demasiado rápida y deja en el aire una incomodidad difícil de nombrar. Tú la reconoces por el cambio de tono, por la manera en que algunas personas celebran menos tu avance que tu caída, o por el silencio extraño que aparece cuando Dios empieza a mover algo a tu favor. No es necesario volverse paranoico para entenderlo. Basta con mirar el fruto de cada encuentro. Hay presencias que refrescan y hay presencias que miden. Hay palabras que acompañan y hay palabras que compiten. Y en medio de todo eso, tu corazón aprende a diferenciar la amistad del interés, la cobertura de la curiosidad, la honra del cálculo. Quizá por eso te has cansado más rápido de ciertos ambientes, porque tu espíritu ya percibe lo que tu boca todavía no se atreve a decir. No estás exagerando cuando sientes el peso de algunas miradas. A veces, el alma reconoce antes que la mente. Cuando el cielo te marca,
Tu sola permanencia incomoda a quienes esperaban que desaparecieras. Eso no significa que debas pelear con todos, sino que debes entender el lenguaje oculto de la oposición. Hay casas donde entras y la conversación se enfría. Hay grupos donde tu avance despierta comparaciones. Hay espacios donde tu paz parece provocar preguntas. Y aún así, no eres menos por eso. Al contrario, esa reacción ajena confirma que tu vida toca algo que no es común. El elegido no siempre recibe protección social, pero sí recibe dirección espiritual. Y esa dirección, aunque a veces duela, te está enseñando a no vivir de aprobación prestada. Tu valor no cambia cuando cambian los rostros alrededor de ti. Tu peso espiritual no depende del aplauso de quienes no saben sostener tu nombre. Lo que se está formando en ti es más grande que la opinión de una mesa o de un pasillo. Y por eso, aunque te observen, no te están definiendo. Hay momentos en que te preguntas por qué te cuesta tanto pasar desapercibido, como si aún en el esfuerzo de ser simple, algo en ti siguiera brillando. La respuesta no siempre llega como explicación. A veces llega como memoria, como una paz extraña que baja cuando nadie te aplaude. Piensa en José, en la casa de Potifar, no como un personaje lejano, sino como una figura que muestra cómo la mirada ajena puede cambiar cuando el favor está sobre alguien. Piensa en David, llevado de los pastos al aceite, y entiende que a veces el lugar pequeño no puede contener la promesa que Dios ya puso en ti. Esas historias no están ahí para adornar tu fe, sino para recordarte que el cielo sabe elegir sin pedir permiso. Tú has vivido algo parecido cuando entras a un lugar con el alma cansada, pero sigues siendo notado por razones que no controlas. Y eso puede cansarte, porque ser visible sin quererlo también exige fuerza. Hay días en que preferirías ser uno más, caminar sin ser medido, hablar sin ser interpretado, existir sin generar comparación. Pero la verdad es que tu diferencia no nació de una estrategia humana, nació de un llamado. Cuando la marca viene de Dios, incluso tus heridas adquieren un significado que otros no saben leer. No se trata de volverte superior, sino de aceptar que tu vida tiene una arquitectura distinta. La envidia que sientes alrededor, aunque incómoda, no es la prueba de que hayas fallado. Es, muchas veces, la señal de que tu camino toca un lugar que el miedo ajeno no puede controlar. Y eso tiene un costo, sí, pero también tiene una gracia. Porque no cualquiera soporta la presión de ser escogido sin volverse frío. Tú todavía puedes llorar, aún puedes dudar, aún puedes descansar. Esa humanidad no cancela la marca, la hace más verdadera. El cielo no te eligió para convertirte en estatua, sino para caminar con propósito en medio del ruido. Y cada paso que das, aunque no lo notes, está escribiendo una respuesta silenciosa. Tal vez por eso algunas personas insisten en examinarte, como si buscaran una grieta para justificar su molestia. Observan tu proceso, comentan tu silencio, interpretan tu crecimiento como si fuera una amenaza personal. Y tú lo sientes, incluso cuando no te lo dicen de frente. Hay una tensión extraña cuando alguien no puede celebrar lo que en secreto quisiera tener. Esa tensión se vuelve un clima, una atmósfera, una sensación de tener que respirar con cuidado. Pero escucha esto con calma. No toda resistencia es ataque y no toda incomodidad es un juicio contra ti. A veces la vida de un escogido provoca revelación en quienes todavía no han sanado su propia escasez. Tú no cargaste para ellos, pero tu presencia expone lo que ellos no han querido enfrentar. Eso puede ser doloroso, y aún así no es tu responsabilidad disminuirte para que otros no sientan contraste. La gracia no siempre te evita el roce. Muchas veces te enseña a atravesarlo sin perder tu centro. Hay una forma de caminar que ya no pide permiso para existir.
Hay una forma de mirar que no devuelve veneno. Hay una forma de hablar que no entra en competencia. Esa es la madurez que se está formando en ti. No se trata de volverte ciego a lo que pasa, sino de ver con más profundidad que la envidia visible. La gente puede medir tu ropa, tu puesto, tu tiempo, tus logros, pero no puede medir lo que Dios está guardando en la parte secreta de tu historia. Y esa parte secreta es la que decide más de lo que imaginas. Cuando entiendes eso, dejas de correr detrás de explicaciones pequeñas. No necesitas resolver toda oposición para seguir obedeciendo. Solo necesitas reconocer que tu marca no nació en la mirada humana. Y ese reconocimiento ya cambia tu postura por dentro. Hay una escena que quizá conoces bien. Tú en una habitación silenciosa, con el teléfono boca abajo, sintiendo que lo que otros dicen de ti pesa más de lo que debería. Afuera, la vida sigue, pero adentro hay una conversación larga entre tu cansancio y tu fe. En esa conversación, el espíritu aprende a no negociar su identidad por alivio momentáneo, porque la marca del cielo no siempre produce comodidad inmediata. A veces, primero produce separación. Y la separación duele, sobre todo cuando tú deseabas pertenecer sin resistencia. Pero hay una diferencia entre pertenecer a un lugar y pertenecer a un propósito. No todo sitio que te acepta te construye, y no toda puerta cerrada es rechazo. A veces es preservación, a veces es dirección, a veces es la manera en que Dios te guarda de ambientes donde tu don sería usado sin honra. Tú no entendiste eso al principio, porque nadie disfruta ser apartado cuando lo que quiere es descanso. Sin embargo, con el tiempo empiezas a notar que incluso tu incomodidad estaba enseñándote a discernir. Hay lugares donde tu alma se encoge y hay lugares donde tu alma respira. Hay miradas que te empujan hacia el suelo y hay silencios que te invitan a levantar la cabeza. Lo que el cielo marca también lo protege, aunque esa protección no siempre se parezca a lo que esperabas. A veces la protección es una demora, a veces es una puerta que no se abre. A veces es una persona que se aleja justo cuando pensabas que iba a quedarse. No interpretes cada pérdida como abandono, porque algunas salidas son la forma en que Dios te aparta de lo que no podía llevarte más lejos. Y mientras tanto, tu corazón aprende a escuchar mejor. Aprendes a descansar sin explicarte. Aprendes a seguir sin anunciarte. Aprendes a soportar la incomodidad con una dignidad nueva. Esa dignidad es parte de la marca. Mira con atención cómo se comporta la envidia cuando tu vida empieza a avanzar de verdad. No siempre grita, a veces calcula, no siempre se opone, a veces imita, no siempre te enfrenta, a veces te rodea con una cortesía sin calor. Y tú, en medio de eso, has tenido que aprender a distinguir el afecto real de la cercanía conveniente. Eso no te hizo duro, te hizo más consciente. Porque el corazón que ha sido probado aprende a descansar menos en la superficie y más en la verdad. Hay una tristeza particular en descubrir que algunos preferían tu versión más pequeña, la que no incomodaba, la que no reflejaba tanto favor, la que no movía comparaciones. Pero esa tristeza también puede volverse liberación. Ya no necesitas encajar en moldes que fueron diseñados para limitarte. Ya no necesitas pedir disculpas por avanzar. Ya no necesitas disminuir la evidencia de lo que Dios está haciendo para que otros no se sientan confrontados. A veces el escogido se siente solo precisamente porque la marca lo separa del ruido común. Y esa soledad, cuando se entrega a Dios, deja de ser vacío y se vuelve espacio de claridad. Hay una claridad que nace cuando dejas de discutir con cada comentario y empiezas a observar dónde está la paz. Hay una claridad que nace cuando dejas de perseguir la aprobación y empiezas a cuidar la obediencia. Esa obediencia no siempre es vistosa,
pero es poderosa. La gente quizá no vea tu disciplina secreta, tus oraciones pequeñas, tu manera de levantarte aunque nadie aplauda. Pero el cielo sí ve, y lo que ve lo sostiene. No estás perdiendo tiempo en un lugar oculto, estás siendo preparado en profundidad. Cada presión alrededor tuyo está revelando cuánto valor hay en ti. Cada contraste está obligándote a recordar quién te nombró. Y quien te nombró no se equivocó. Hay algo fuerte en entender que no toda mirada intensa es admiración y que no toda sonrisa cercana viene sin tensión debajo. Tú lo has sentido en detalles mínimos, en cambios de tono, en preguntas que parecían inocentes, pero venían cargadas de comparación. Eso cansa porque obliga al alma a estar despierta, pero también te enseña a vivir con una vigilancia serena, sin paranoia y sin ingenuidad. Hay una sabiduría que aparece cuando ya no entregas tu interior a cualquiera. Hay un descanso nuevo cuando aprendes a no responder a todo. Y hay una libertad profunda cuando entiendes que tu valor no está a debate. El escogido no vive buscando público, vive respondiendo a una voz. Esa voz no compite con las demás, no se impone por gritos, no se sostiene por aplausos, simplemente guía, y tú sabes reconocerla, incluso en medio del ruido, porque te ha traído hasta aquí. Si algunas personas se inquietan al verte crecer, no tienes que encogerte para calmarlas. Si otras intentan leer en ti lo que les falta a ellas, no tienes que convertirte en espejo de su carencia. Tu tarea es permanecer fiel. A veces esa fidelidad se expresa en una decisión silenciosa, en una respuesta breve, en una distancia necesaria, en una bendición que no depende del reconocimiento de nadie. La marca del cielo no es un trofeo para presumir, sino una responsabilidad que se cuida con humildad. Y la humildad no te hace menos visible, te hace más limpio por dentro. Cuando te limpias por dentro, la envidia pierde parte de su alimento, porque ya no puede usar tu reacción para prolongarse. No todo se resuelve, pero mucho se desactiva cuando tu paz deja de negociar. Eso también es parte de la señal. Quiero que veas la envidia como un humo que delata el fuego, no como una sentencia sobre tu identidad. El humo molesta, oscurece, irrita los ojos, pero no crea el calor que señala. De manera parecida, lo que otros sienten de ti puede confundir tu ánimo, pero no define la fuente de tu vida. Hay algo más grande sosteniéndote que el pulso inestable de esas miradas. Y tú lo has percibido en los días más simples, cuando una frase oportuna llegó justo a tiempo, cuando una puerta no abierta te salvó de algo peor, cuando una paz inexplicable detuvo una decisión apresurada. Nada de eso fue casualidad. El cielo está trabajando con delicadeza donde tu ansiedad quería respuestas rápidas. Y en esa delicadeza hay una enseñanza. No todo favor hace ruido. Hay un favor que se ve en la preservación, en la coherencia, en la resistencia interior, en la capacidad de seguir amable sin ser ingenuo. Ese favor también marca, y marca tanto que a veces incomoda a quienes viven pendientes de comparación. No te corresponde apagar lo que en ti es legítimo para tranquilizar a quien vive desde la escasez. Te corresponde cuidar el don con sobriedad. Hay un fuego que se aviva con verdad y se apaga con esfuerzo por agradar a todos. Tú no estás llamado a vivir apagado, estás llamado a vivir despierto. Y ese despertar no siempre es cómodo, porque te obliga a dejar viejas excusas y a tomar en serio la voz que te separa para algo más limpio. No estás siendo marcado por la opinión, sino por una elección. Esa elección te precede y también te acompaña. Por eso las envidias que sientes alrededor son, en cierto modo, el borde visible de un mundo invisible que ya habló sobre ti. No te asustes por el borde. Reconoce el fondo. Si hay oposición, también hay asignación. Si hay comparación, también hay llamada. Si hay presión, también hay sostén. Y si hoy sigues de pie,
no es por casualidad. Hay días en que tu alma parece caminar por un pasillo largo donde cada puerta cerrada te recuerda lo que no sucedió. Y aún así, sigues andando. No porque no te duela, sino porque ya aprendiste que detenerte demasiado tiempo en una misma herida la vuelve más pesada. Tú has tenido que entrar en el arte de seguir con el corazón sensible y la espalda recta. Eso no nace de la dureza, nace de la fe probada. A veces la envidia de otros te hace sentir como si tu simple existencia fuera una provocación. Pero lo que ellos no entienden es que tu existencia no fue diseñada para pedir permiso. Fue diseñada para obedecer. Esa obediencia puede verse pequeña desde afuera, pero en el mundo invisible mueve mucho más de lo que se nota. Hay un tipo de fortaleza que no hace ruido y, sin embargo, sostiene toda una casa interior. Tú estás construyendo esa casa con cada decisión de no responder desde la herida, con cada vez que eliges no convertir el dolor en amargura, con cada vez que decides descansar en vez de explicar tu valor. Y mientras haces eso, algo en ti se afianza. No todos los que te observan entienden lo que cuesta permanecer limpio en medio del juicio ajeno. No todos saben cuánto pesa conservar la ternura cuando te han comparado demasiado, pero el cielo sí sabe. El cielo no mide solo tus resultados, mide la fidelidad con que atraviesas la presión, y esa fidelidad está siendo vista. Cuando te sientes reducido por las expectativas ajenas, vuelve al lugar donde tu identidad fue pronunciada por primera vez. Allí recordarás que no fuiste creado para encajar en el miedo de otros, sino para manifestar una verdad que no se compra. Esa verdad ya está actuando, incluso en tu cansancio, y cuando la verdad actúa, la envidia pierde autoridad. Hay una frase no dicha que muchos arrastran cuando te ven avanzar. Ojalá fuera yo, ojalá tuviera eso, ojalá me miraran así, ojalá me sostuvieran así. Esa frase no siempre sale de labios, a veces vive escondida en la comparación, y tú la has sentido sin necesidad de escucharla completa, porque el ambiente la delata. Entonces tu pecho se aprieta un poco, tu mente se vuelve más cauta, y tu espíritu aprende a no tomar como personal lo que en realidad revela la carencia del otro. Eso no elimina el dolor, pero le da nombre. Poner nombre a la envidia ajena no te vuelve frío, te vuelve libre. Te permite dejar de interpretar todo como fracaso tuyo. Hay personas que no saben celebrar sin compararse, y eso no tiene que gobernar tu paso. Tú no puedes vivir encadenado a la incapacidad de otros para alegrarse. Tampoco puedes cargar con la tarea de convencerlos de que tu bendición no les quita nada. Lo que Dios te entrega no disminuye lo que a otros les corresponde. Esa es una verdad simple, pero profunda. Y sin embargo, esa verdad necesita ser habitada, no solo comprendida. Por eso insisto en que no te devuelvas al lugar de la pequeñez para evitar el conflicto. Ya saliste de ahí. Ya escuchaste suficiente ruido como para saber que tu destino no depende de la comodidad de los demás. Tu vida está siendo leída, sí, pero por ojos equivocados no se corrige una asignación divina. La envidia puede gritar, pero no puede reescribir lo que el cielo selló. Y cuanto más lo entiendes, menos te arrastra la reacción ajena. Empiezas a caminar con una firmeza más suave, sin necesidad de hacer propaganda de tu fuerza. Esa firmeza es más peligrosa para la envidia que cualquier discurso, porque la envidia espera que reacciones, y tú estás aprendiendo a permanecer. A veces, el peso no está en lo que te dicen, sino en lo que callan cuando entras. Ese silencio te habla, y te habla con la precisión de quien ya ha aprendido a leer ambientes. No estás loco por notar eso. No estás siendo demasiado sensible por percibirlo. Tu sensibilidad es parte de la herramienta que el cielo está afinando en ti. Lo que antes te desbordaba,
Ahora te enseña a medir el terreno sin perder la ternura. Y esa combinación es rara. No muchos logran seguir abiertos, sin volverse vulnerables al abuso del entorno. Pero tú estás aprendiendo a estar abierto con límites. Y eso también es sabiduría. El escogido no es quien jamás siente el golpe. Es quien aprende a no dejar que el golpe le robe la voz. Hay una voz en ti que todavía quiere servir, amar, construir, bendecir, aunque otros estén ocupados comparando. Esa voz merece protección, merece descanso, merece verdad. No se trata de volverte inaccesible, sino de dejar de repartir tu centro a quienes solo quieren fragmentarte. Si la envidia te ha rodeado, no es para que vivas a la defensiva para siempre, sino para que aprendas a distinguir a quién le entregas tu intimidad. Esa distinción cambia la calidad de tu caminar. Empiezas a elegir conversaciones más limpias, espacios más honestos, silencios más fértiles. Y en esos espacios, lo que Dios está haciendo dentro de ti se vuelve más claro. Ya no necesitas pelear para ser visto, ya no necesitas competir para ser validado, ya no necesitas bajar tu luz para que otros no se incomoden. El cielo no te llamó a una vida pequeña, te llamó a una vida íntegra. Y la integridad, aunque a veces duela, termina hablando más fuerte que la envidia. Lo que es íntegro permanece cuando la emoción del momento se va. Lo que es íntegro sostiene cuando las miradas cambian. Lo que es íntegro deja una huella que no depende del ruido. Hay una parte de ti que se cansó de justificar por qué tu avance incomoda. Y ese cansancio es bueno, porque marca el final de la esclavitud a la explicación constante. Tú no necesitas construir discursos interminables para defender lo que Dios está haciendo. Basta con vivir con verdad. Basta con mantener el corazón alineado. Basta con no vender tu paz para comprar aceptación temporal. Hay una fuerza en dejar de correr detrás de quienes te leen mal. El escogido madura cuando deja de pedir que le entiendan todos y empieza a obedecer con claridad. Esa claridad no es frialdad, es limpieza. Es la decisión de no entrar en la confusión ajena como si fuera tu obligación. Y mientras más limpio se vuelve tu interior, más evidentes se hacen las intenciones alrededor. No para que juzgues, sino para que disciernas. El discernimiento es una forma de amor hacia tu propio destino. Te evita llamar conexión a lo que solo es interés. Te evita llamar cobertura a lo que solo es control. Te evita llamar paz a lo que solo es costumbre. Y todo eso importa, porque el cielo no te marcó para vivir anestesiado. Te marcó para vivir consciente. Hay mucha gente que preferiría un elegido apagado, controlable, predecible, pero la marca de Dios no cabe en esos moldes. Por eso la incomodidad aparece. Por eso la envidia aparece. Por eso el ambiente a veces te responde con fricción, cuando tú solo estás intentando caminar con rectitud. No luches para parecer menor. No te traiciones para que otros descansen en su comparación. Lo que te están viendo cargar no nació de la ambición humana. Nació de una elección santa, y esa elección no necesita permiso para existir. Mientras tú sigas fiel, la presión no podrá redefinir tu nombre. Hay noches en que el cuerpo está cansado y aún así la mente sigue repitiendo escenas, rostros, tonos, frases, como si quisiera resolver el mapa completo de la incomodidad. En esas noches, el alma aprende a no vivir secuestrada por el análisis. Porque entenderlo todo de inmediato no siempre es posible y a veces no es necesario. Hay cosas que se comprenden con el tiempo, como se comprende un camino solo después de haberlo atravesado. Tú has atravesado bastante como para saber que la presión no fue casual, y aunque no todo lo que viviste tenga una explicación rápida, sí tiene un sentido que se está revelando. La envidia de otros, en vez de destruirte,
puede volverse una especie de espejo involuntario que te muestra cuánto has sido movido por dentro. Has aprendido a reconocer la diferencia entre estar solo y estar separado para algo. Y esa diferencia cambia el dolor. Porque ya no interpretas cada distancia como vacío, sino como espacio de formación. La habitación silenciosa, la respuesta tardía, la mano que no llegó, el apoyo que faltó, todo eso, aunque duro, fue afinando tu interior. No para endurecerte contra el mundo, sino para volver tu corazón más limpio frente a Dios. Hay una limpieza que se hace en la soledad y que luego se nota en la manera en que hablas, miras, decides. Esa limpieza no es visible para todos, pero sí es real. Y cuando es real, empieza a incomodar a quienes viven de máscaras. Tal vez por eso te han querido hacer sentir raro, exagerado, distinto. Pero tu diferencia no es un defecto, es parte del sello. El sello no siempre se aplaude, pero se reconoce. Y lo que se reconoce no necesita forzarse, permanece. Tú permaneces. Aunque te hayan querido confundir, permaneces. Aunque te hayan querido disminuir, permaneces. Aunque la envidia haya intentado hacerte dudar de tu lugar, permaneces. Esa permanencia es un lenguaje que el cielo entiende de inmediato. Si todo esto ha resonado en tu interior, quiero pedirte algo muy simple y muy directo. Escribe en los comentarios estas palabras: Eu vejo iso. No lo escribas como una fórmula vacía, sino como una señal de que reconociste lo que estaba ocurriendo en lo profundo. A veces un gesto pequeño guarda una verdad grande, y el acto de escribir puede convertir la comprensión en testimonio. Lo que se nombra deja de esconderse tanto. Lo que se reconoce empieza a ordenarse, y lo que se ordena dentro de ti te devuelve una paz que quizá no tenías hace unos minutos. Vuelve a mí después de escribirlo, y no como quien cumple una tarea, sino como quien acepta que la verdad también puede ser sostenida por una palabra breve. Hay momentos en que el corazón solo necesita una señal clara para asentarse. Esta es una de esas veces. Al escribir Eu vejo iso, tú no estás diciendo que entiendes todo, estás diciendo que la marca ya no te pasa desapercibida, y eso es suficiente para seguir. Porque cuando el discernimiento despierta, la confusión pierde parte de su fuerza. Regresa conmigo después de escribirlo y deja que la escena siga hablando. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque algo dentro de ti sabía que era tiempo de nombrarlo. Y nombrarlo. Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video.